Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado previamente en días anteriores cómo Jesús resucitado se manifiesta primero a María Magdalena, a las mujeres, luego a Pedro, y ahora nos encontramos que se manifiesta al grupo de sus discípulos, a los apóstoles. Pero ellos se resistían a creer. Creían ver un fantasma. Es hoy el relato de la aparición de Cristo resucitado a ellos. El hecho en sí y el contenido o mensaje que el texto aporta con claves de lectura e interpretación. La narrativa es sencilla y aparece primero la conexión con el episodio de Emaús anterior, que era otra de las manifestaciones de Cristo resucitado a los discípulos de Emaús, que eran dos. La aparición de Jesús, el saludo y reacción suspensivo de los discípulos y las pruebas físicas de su identidad personal por parte de Jesús. Finalmente, Jesús aprovecha para hacerles una catequesis sobre las Escrituras cumplidas en su persona. Todo lo del Antiguo Testamento profetizado se realiza en él. Aparece entonces en claves de lectura la pista eucarística y lo reconocieron en la fracción del pan, como ocurrió con los discípulos de Emaús. El evangelista sitúa el mensaje de la narración a dos niveles o dimensiones. La primera es una sección de tipo apologético, centrada en las pruebas que Cristo resucitado aporta sobre su identidad con el Jesús de Nazaret que ya habían conocido. Por eso les muestra sus manos, su costado, sus pies, que eran los mismos ya torturados por los clavos y por la lanza. Y la segunda, el repaso escriturístico con que el Señor los instruye, como también lo hizo con los discípulos de Emaús mientras caminaban. Ante las apariciones, los discípulos tienen miedo, se resisten a creer lo que están viendo sus ojos. Era lógico, pues ya lo habían visto padecer, morir, ser enterrado horas antes, y se les desploma todas sus ilusiones que ellos tenían mesiánicas ante un fracaso tan evidente. Su maestro torturado y muerto. Por tanto, debe tratarse de un fantasma o de una alucinación colectiva, o una presencia espiritista. De la inseguridad se seguía entonces la duda, y esto creó el espectro del miedo que les impedía creer. Jesús entonces acumula pruebas físicas de su identidad, evidencia su humanidad corpórea. Palpadme, mirad mis llagas, mirad mis pies, mirad mi costado. Pero les dice, tienen algo que comer, pero es glorificado, por eso no lo reconocen. Se dará un proceso gradual de fe, de experiencia y contacto con él, y acabarán creyendo que el visitante es el mismo Jesús resucitado, el Jesús que conocieron antes y ahora
glorificado, el Jesús resucitado. Por eso Jesús aprovecha para hacerles entonces una catequesis sobre la Escritura. Si lo visual es insuficiente, Cristo añade otra prueba. En la lectura cristológica del Antiguo Testamento y le abre la inteligencia a la comprensión plena de la Escritura precedente. Esto es lo que os decía mientras estaba con ustedes y que tenía que cumplirse, y así fue. La primera lectura precisamente, que es tomada de los Hechos de los Apóstoles, por boca de Pedro, demuestra haber aprendido muy bien esta lección que Jesús les dio en este momento. Hoy leemos el valiente discurso misionero de Pedro, motivado por la curación del minusválido de la puerta hermosa del templo, y que la sanación no se efectuó por poder ni de Juan ni de Pedro, sino en el nombre de Jesús, a quien Dios glorificó, resucitándolo entre los muertos, y nosotros somos testigos de esto. Es la síntesis del querigma, del anuncio apostólico que se desglosa en la persona histórica de Jesús el Mesías, en su muerte y en su resurrección, en el testimonio apostólico de la resurrección y en la salvación y perdón de pecados, para que el que se convierte y cree en Jesús tenga vida y vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, al escuchar esta reflexión y este texto de la Escritura, que nos reconforte nuestra fe para creer firmemente en el Señor resucitado que vive en medio de nosotros. Por eso, en su nombre y como sacerdote, les doy entonces la bendición. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.